Llegó el momento de dialogar, de decir las cosas claras, tal y como son. Esto es Desde Mérida, un programa para platicar de temas sociales, políticos y económicos que interesan a nuestra ciudad, a nuestro estado y al país. Noticieros Cadena Raza presenta Desde Mérida con Bernardo Laris y Rodrigo Menéndez. Desde Mérida, comenzamos. Ya estamos de regreso desde Mérida. Me acompaña el señor Luis Correa Mena y el ingeniero Bernardo Laris en este último bloque que estamos platicando de las reformas estructurales que este país necesita y si hay condiciones para darse. Me parece, yo decía al final del corte anterior, me quedo con el discurso que le oí a Camacho Solís en una entrevista, porque aún no siendo el líder formal de la coalición que hicieron para la elección, es un personaje importante en toda la operación política de ese segmento de la política nacional. Y él anuncia que no hay condiciones para entrar en el Congreso a reformas de las señaladas importantes para este país, incluso hasta se mete a temas específicos. Por ejemplo, dice, o sea, lo que está diciendo las izquierdas, no vamos a apoyar. Con nosotros, a menos que los términos de la reforma sean diferentes a lo planteado. Incluso te digo, se mete a temas muy concretos y que son sensibles a toda la población, no solo a los que votaron por determinado partido político. Se mete a punto de, quiero ver al PRI entrando al gobierno si le va a subir el impuesto a la gente, por ejemplo. O sea, ya están usando el discurso con el que se opusieron. Con el que se opusieron a las reformas cuando anteriormente se presentaron, ¿no? Porque una reforma fiscal en el país, ¿cómo la descalificas? Molestando a la gente por elevación de impuestos. En lugar de analizar qué es lo que tenemos que hacer en la economía nacional para modificar nuestras condiciones y mejorarla. Una vez más, nos veremos afectados toda la sociedad en su conjunto por los intereses de los partidos políticos. Bueno, es que pensar otra cosa es tener un buen deseo, Bernardo. O sea, pensar que los políticos se van a ocupar de lo que nos interesa a los ciudadanos es un buen deseo. Ciudadanos, ¿cómo podemos quitarnos a los partidos políticos de encima? Pues en el sistema, porque no hay partidos buenos ni partidos malos, son partidos con nacional, intereses y todos operan de manera muy similar. En el sistema político nacional es muy difícil lo que tú planteas de quitarnos eso, ¿no? Por eso muchos han llamado al sistema político nacional una partidocracia, lo han calificado de una partidocracia, es decir, que el poder está en manos de los partidos políticos, no de la gente, no es el pueblo quien tiene el poder en la política nacional. Entonces, desgraciadamente, por sus enfrentamientos, por la protección de sus intereses, porque al otro no le vaya bien, que es el que conduce el partido, el gobierno federal, por ejemplo, porque no le vaya bien y gane más adeptos entre el electorado, me opongo en el Congreso para que no se modifiquen las cuestiones jurídicas necesarias se trata que sigan mal, para que yo siga, para que yo pueda ganar en 6 años, para que yo tenga un discurso que venda. Este partido no te atiende, no llena tus expectativas, no te da los resultados que requieres, sigue habiendo pobreza en este país, siguen funcionando mal Pemex, no apuntala el desarrollo nacional, etcétera, etcétera. ¿Cómo tener ese discurso? ¿Cómo conservarlo? Pues que sigan las cosas igual de mal. Claro. Así de sencillo. Y eso es lo que privilegian de alguna manera algunos políticos. Lástima, muchos. O casi todos. Perdón, lo dices porque tú eres periodista y yo soy político, pero no estoy de acuerdo en el todos. Dije casi, en el casi es en lo que estás de acuerdo. No, yo dije que muchos. Oye, ¿y cómo afecta a Yucatán esto que está haciendo López Obrador, o cómo beneficia a Yucatán la relación que tenga Rolando Zapata Bello con Enrique Peña Nieto? Mira, la verdad, en sentido práctico, pero hipotético finalmente, porque pues, no, esto no es una regla que así vaya a funcionar, en la medida en que el gobernante entra cuestionado, atiende más rápidamente una serie de factores, o sea, requiere de un mejor ánimo entre la población y empieza a atender con más celeridad las necesidades del pueblo. Entonces tú dices, bueno,
Entonces, que llegue sin tanta ventaja es bueno, pues puede resultar bueno. Este cuestionamiento al presidente de la República puede resultar en una eficacia, en celeridad en la atención de la problemática nacional y en un esfuerzo considerable del próximo gobierno federal en tratar de satisfacer las necesidades de y a un lado, de los mexicanos. ¿Cómo queda? Perdón, es que mencionabas la parte de Yucatán. Yucatán no es un asunto ajeno a esto que estamos comentando. Me parece que al gobierno de Yucatán pudiera irle mejor en esta circunstancia. Adicionalmente, si hay una cercanía personal del próximo gobernador con el próximo presidente de la República, utilizando inclusive la circunstancia que en la capital del estado está en manos de la oposición, ¿no? O sea, esta circunstancia puede ser incluso argumento para un mejor trato. Y bueno, las cuentas que aquí se le dieron electoralmente por parte del PRI a Peña Nieto son muy buenas, sobre todo si nos ponemos en el contexto nacional, que hay otros estados, específicamente el de Quintana Roo, que no le dio las mismas proporcionalmente cuentas. Yucatán le dio el mayor número de votos a Enrique Peña Nieto en proporción. Sí. Aquí solo hay un dato diferente de lo de las buenas cuentas a Peña Nieto en la elección de Yucatán, porque tuvo más votos Rolando Zapata, por ejemplo. Pero esa es una circunstancia muy particular que la podemos comentar ahorita, que digamos que en la competencia a la gubernatura prácticamente fue entre dos, y la competencia a la presidencia de la República, incluso en Yucatán, fue entre tres. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Aunque no es exactamente así, hombre, eran más los candidatos registrados. Pero en el caso de la gubernatura, el candidato del PRD o del Movimiento Progresista obtuvo 45,000 votos, no así el candidato a presidente de la República, que en Yucatán obtiene más de 170,000 votos. Entonces, se dividió entre más la votación a presidente de la República, por eso, aún sacando una suficiente ventaja Peña Nieto en Yucatán, tuvo menos votos que los que obtuvo Rolando Zapata a la gubernatura. Oye, Luis, Partido Acción Nacional, ¿en qué circunstancia queda ahorita a nivel nacional? Yo lo veo mal, o sea, creo que, bueno, no es solo cuestión de subjetividad personal, es una tercera fuerza después de ser gobierno durante 12 años, pues es un pésimo resultado. Pero desafortunadamente esa no es la peor noticia. Yo siempre he dicho que de los errores o de los fracasos es de donde se pueden sacar las mejores lecciones, pero uno tiene que ir a clase con ganas de aprender, porque si uno pasa por una derrota sin ánimo de aprender qué motivó ese fracaso, pues difícilmente después de ese fracaso se encuentra el camino algo diferente a mejorar o a recuperarse. Pero tú dices de manera muy concreta, hay una peor noticia. ¿Cuál es? Esa que después de todo va a seguir igual. Después de este fracaso. Bueno, general, ¿no? Es que yo veo a un presidente de la República diciendo, yo cuando señalaba que el PAN tenía problemas me llamaban traidor, y oigo a un presidente de la República con el liderazgo que ha tenido y que tiene, diciendo que el PAN tiene que rehacerse piedra por piedra, ¿no? Entonces, para empezar, lo que está viendo el presidente es igual o peor de lo que yo he visto durante muchos años que le pasa al PAN. Veo una Margarita Zavala dando un discurso que dentro de una entrevista completa mencionó que Fox era un traidor. Entonces, no veo desde ahí, conociendo a Margarita y la calidad, la inteligencia que tiene, en primer lugar me extrañó la declaración, pero en segundo lugar me alarma que las declaraciones que le oigo al partido son más buscando culpables que reconociendo errores. Tú cuando empiezas a buscar culpables, es una estrategia para exculpar a los demás. En cambio, yo no veo al panismo, a la dirigencia, a los personajes que participaron en esto, diciendo, señores, la regamos. Y porque la regamos hubo este resultado. Y lo que hay que hacer es recuperar estos valores. En lugar de eso, oigo, por ejemplo, un Roberto Gil Suárez, que fue el coordinador de la campaña de Margarita, y al cuñado del presidente Felipe Calderón, a Juan Ignacio Zavala, diciendo, hay que redefinir al PAN. Roberto de Margarita, de Josefina. ¿Cómo? Roberto Gil, coordinador de la campaña de Josefina. Sí. Juan Ignacio Zavala, cuñado del presidente de la República, hermano de Margarita Zavala.
Juan Ignacio Zavala, que fue el vocero en la campaña en las últimas semanas. Los oigo entrevistados y dicen que hay que redefinir el PAN. Y hablan, por ejemplo, de la elección interna del PAN como si ya solo fuera un botón de distinción, es decir, de los pines que uno se pone en la solapa o en la bolsa de la camisa, de propaganda o lo que sea. Que solo para eso sirve la elección, que ya hay que superar esos tiempos, incluso hay que definirse ideológicamente. Oye, yo frente a una declaración como esa, de un equipo de campaña que para todos la percepción fue desastroso, porque vimos sus eventos de campaña, etcétera, etcétera, decir eso me parece que es exculparse, es decir, quitarse las culpas que ellos tuvieron para obtener este tercer lugar nacional. Hablar del presidente Fox como traidor es no reconocer cuánto incidieron todos ellos en que Josefina acabara en tercero, porque yo lo menos que hago es plantear la duda pública si Fox incidió igual o más, Calderón, en que Josefina quedara en tercer lugar. ¿Realmente Fox con su declaración hizo que Josefina quedara en tercero? ¿O es un asunto de la campaña misma? ¿Es un asunto del ejercicio de gobierno? ¿Es un asunto de la conducción del partido, etcétera, etcétera? ¿Cuánto incidieron estos factores en el resultado desastroso que el PAN obtiene como tercer lugar nacional en esta elección? Entonces, el no ver eso, el no sentir que eso se está dando como un aprendizaje de este fracaso, me hace decir que al resultado del tercer lugar hay una peor noticia. No hay propósito de corregir los problemas que el PAN tiene, sino de modificar las cosas como pretexto de que cambiando se logrará un resultado en automático. No creo que sea así. Pues le agradecemos mucho a Luis Correa Mena que nos haya acompañado aquí desde Mérida. ¿Algo quieras comentar antes de irnos, Luis? No, pues que una vez más digo lo que veo, lo que pienso y no lo que deseo. Quisiera otro futuro para el PAN. Pues agradecemos mucho. Se despide Rodrigo Menéndez. Bernardo Laris, pero bueno, una última pregunta. Quizás un futuro diferente para el PAN. ¿Vas ahorita a aprovechar que llega Renan, que promete o nos ha comentado que no trae compromisos con ningún grupo, con ningún liderazgo panista, que se va a reconstituir de alguna manera, no a reconstituir, se van a ir a arropar al ayuntamiento los panistas que ahorita andan de alguna manera sin trabajo? Bueno, ¿encuentras ahí una oportunidad para entrar tú a buscar ahí un liderazgo, a al menos proponer tus ideas o tu visión de lo que debería ser el PAN? Bueno, personalmente yo no pienso buscar nada, así de claro y directo te lo contesto, Bernardo. Sí voy a estar atento a lo que va a suceder en el ayuntamiento, por supuesto, y si el presidente municipal o cualquiera que esté cerca de él considera que alguna opinión mía es necesaria en algún momento o circunstancia, con todo gusto la daré. Nunca he limitado mi relación frente a muchos de ellos, en ningún momento, si de un consejo se trata. Y por supuesto, algo que tú de alguna manera prefiguras, pues estaré muy atento y rogando que no ocurra, que el deseo o la necesidad que tienen de ir a cobijarse al ayuntamiento no lo inunde de malos elementos. Bueno, pues ahí quedaron las palabras de Luis Correa. Agradezco a usted que nos haya escuchado esta semana y dentro de 8 días lo invitamos a escuchar desde Mérida. Rodrigo, Luis, muchas gracias. Muy buenos días. A ustedes.